correligionarios, compañeros, camaradas, compatriotas. Mucha gente en estos días, incluso quienes concurren a estas asambleas, nos han preguntado qué objeto tienen, por qué las hacemos, hacia dónde vamos. Yo creo que debemos decir que estamos aquí, entre otras cosas, porque el neoliberalismo quiere volver a transformarnos en usuarios, en consumidores o en clientes. Y nosotros hacemos esto para decir que vamos a seguir siendo ciudadanos. Hoy hace exactamente 30 días que asumía un nuevo presidente de los argentinos. Y en el mensaje que pronunció ante el Congreso, que al día siguiente clausuró, dijo que los ejes de su gestión iban a ser pobreza cero y lucha contra la inflación. Y que esto lo iba a hacer en el marco del consenso y del diálogo. Estos fueron los principales ejes de esa exposición. ¡Que nos engrase! Y estos 30 días han sido más que suficientes para confirmar que se trata de un mensaje hipócrita. El consenso y el diálogo se ha transformado en la represión en La Plata, en la persecución ideológica en el Estado, algo que nunca había ocurrido en estos 32 años de democracia, en la estigmatización de la palabra militante, en la censura que significa haber expulsado de los medios públicos a periodistas sencillamente porque piensan distinto, en la sanción de decretos de necesidad y urgencia, muchos de los cuales se parecen más a bandos militares que a actos de la Constitución, en la orden de revisar los Facebook de los empleados de la Administración Nacional, y todo esto con pseudos republicanos que miran al costado, entre ellos la dirigencia o la cúpula del radicalismo, que ha pisoteado una tradición histórica, porque aún los más acérrimos enemigos del radicalismo siempre le reconocieron a ese partido su lucha en favor de las libertades públicas, del Estado de Derecho y la división de poderes.
Y eso también revela una hipocresía. La misma hipocresía que en estos días exhibió la doctora Carrió, que de manera insistente trataba de impedir que se cumpliera la Constitución, cuestionando a quien debía encabezar, y finalmente lo ha hecho, la Auditoría General de la Nación, inventando un proceso que este funcionario no tenía. Por supuesto que ya nos tiene acostumbrados a la distinta vara, porque se preocupaba por un funcionario que no tenía un proceso, pero no se preocupa por el presidente del Banco Central, Sturzenegger, que está procesado y cuyo procesamiento ha sido confirmado incluso hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el megacanje que en el año 2001 significó que los argentinos, y esto lo digo literalmente, de la noche a la mañana nos endeudáramos en 55.000 millones de dólares para que sus amigos, encabezados por un banquero, David Mulford, se cobraran junto con él una comisión de 200 millones de dólares. Y confirmando que tenemos todos los zorros en el gallinero, este hombre ahora tiene la responsabilidad de manejar la política cambiaria y monetaria de la Argentina. Y cuando digo que tenemos a todos los zorros en el gallinero, es porque les puedo asegurar, y estoy seguro que a Moca le pasa lo mismo, a lo largo de nuestra trayectoria política no recordamos, ni aún en los peores momentos, un Estado que haya sido tapizado de la manera que ha sido tapizado por CEOs y en muchos casos por dueños de las empresas. Y sabemos que esto tiene consecuencias. Sabemos que esto tiene consecuencias porque esa gente va allí a destruir las políticas públicas que en estos años se construyeron para engordar la billetera de sus empresas. Y además tenemos que tener en claro que esto significa que de aquí en más el Estado va a ser amigo de los mercados y por lo tanto vamos a tener un Estado enemigo de la sociedad. Y ni qué decir de la promesa de pobreza cero. Seguramente tampoco los que estamos aquí, ya con algunos años encima, recordamos que de manera tan brutal, casi en una acción relámpago, se haya producido esta descomunal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados en la Argentina. Yo recuerdo incluso periodos de ministros de economías liberales de gobiernos militares, como fue el caso de Krieger Bacena, que no se animaron a una devaluación simultáneamente llevando adelante una política de eliminación de retenciones. Y esto es lo que ha sucedido en estos días. No menos de 3 puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina se han transferido desde los sectores populares hacia los grupos concentrados en la Argentina. Y por supuesto, esto trajo aparejado 2 etapas inflacionarias. La primera oleada inflacionaria del macrismo fue cuando todavía no había asumido el poder, pero ya estaban electos, y que con los anuncios pretendieron crear un escenario de crisis para justificar el ajuste. Siempre los grupos económicos concentrados crean escenarios de crisis para después justificar los ajustes. Y esto es lo que pasó. Hicieron anuncios anticipados y esos anuncios anticipados trajeron aparejada una primera oleada durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre de aumento descomunal de los precios.
Por supuesto, cuando se dijo que iban a eliminar las retenciones, el impacto sobre la cadena agroalimentaria fue descomunal y eso llegó rápidamente a los mostradores y las góndolas de los comercios. Después vino el anuncio y la materialización posterior de la devaluación. Eso ha impactado de manera descomunal sobre los precios industriales porque ha hecho subir el valor de los insumos, de los bienes de capital. Y ahora está el anuncio de los aumentos en los servicios públicos, pero también eso va a traer aparejado un aumento en los servicios privados. ¿Y todo esto qué configura? Configura el carozo del plan económico. Este plan económico del macrismo no puede funcionar si no hacen caer en caída vertical el ingreso de los asalariados argentinos. Pero no solamente de los trabajadores en relación de dependencia que medido en dólares tenían ingresos superiores a cualquier otro país de América Latina, sino también el ingreso de los sectores medios, de los cuentapropistas, de los profesionales en síntesis, de todos los que ganan en pesos. Aquí los únicos que se enriquecieron son aquellos que venden sus bienes en dólares o cobran en dólares. Pero esto es brutal ajuste, que va a dar como resultado entre marzo y abril una caída no menos del 50% en el ingreso real y en la capacidad adquisitiva de los salarios en la Argentina. Necesita un blindaje, como ya lo sabemos todos. Necesita el blindaje del apagón mediático para las voces de los sectores populares. Y están llevando adelante sistemáticamente ese plan. No solamente borrando de los sectores públicos a las voces disidentes, sino también modificando por un decreto de necesidad y urgencia una ley, como ha sido la ley sancionada en el Parlamento argentino y ratificada por su constitucionalidad en la Corte de Servicios Audiovisuales. Nosotros los demócratas sí necesitamos pluralidad de voces. Ellos, el mercado, lo que necesitan es una única voz. Y eso es lo que están construyendo, porque saben que en la pluralidad de voces está la posibilidad de elevar permanentemente el nivel de conciencia de la sociedad y que ese nivel de conciencia es una barrera de resistencia a la aplicación de ese programa. Por eso dictaron ese decreto de necesidad y urgencia. La única urgencia era la del Grupo Clarín, que se le caía la cautelar a mediados de enero.